Ok. Sí está cargado, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes. Como cada domingo, sea bienvenido a esta reunión que tenemos de reino, que nos queda ya muy claro que no es una reunión de iglesia, porque la iglesia dejó de ser una iglesia y se convirtió en el reino eterno de Dios. Y esta reunión no es una reunión que tenemos como la iglesia de Cristo, sino que es una reunión que tenemos para compartir, para disfrutar la palabra del reino, a fin de poder conocer a Dios que vive dentro de nosotros como su tabernáculo, y de poder seguir entendiendo la obra consumada, el plan eterno y el propósito eterno consumado a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Sabe que estos días han sido días de gran reflexión de parte de su servidor, y yo sé que aunque pareciera que tenemos una estructura muy parecida a la que tienen las iglesias, en donde alguien podría decir tienes un púlpito y le hablas a las personas, a mí me queda claro que el entendimiento que tenemos de quién somos actualmente por causa del plan eterno consumado de parte de Dios en Cristo, nos permite vivir con una identidad correcta como lo que realmente somos, reyes y señores en el reino eterno de Dios. Aquí yo no soy ni su pastor, ni soy su apóstol, ni soy su profeta. Aquí yo soy su hermano. Aquí yo soy Alex, su hermano. Soy su amigo. Soy su servidor. Soy su servidor. Y todos, absolutamente todos, somos el tabernáculo vivo de Dios en el reino eterno de Dios. En la iglesia habían ministros competentes del nuevo pacto, había apóstoles, había profetas, había pastores, evangelistas, maestros, ancianos, obispos, diáconos, que a través de sus vidas, Cristo dentro de ellos edificaba al cuerpo de Cristo llamado iglesia, a fin de que ellos fueran perfeccionados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo, que se dio con la venida de Cristo, cuando ellos son redimidos, cuando ellos son adoptados y alcanzan la estatura de hijo, para que al mismo nivel y a la misma estatura de su cabeza, el Hijo se sujeta a Dios el Padre, entrega el reino de los cielos, durante el cual reinó 1000 años, para que se transforme en el reino eterno de Dios con reyes y señores. Amén. Amén, amén. Y hoy en día nosotros estamos disfrutando de esta reunión como reyes y señores, aunque los títulos sobran y están de más. Nosotros, cada uno de nosotros entendemos quiénes somos y entendemos que lo único que yo hago es compartir del entendimiento que también debe de estar en ti, que debe de estar en todos, a fin de seguir creciendo en el conocimiento de lo que somos, en el conocimiento de Dios que habita dentro de nosotros, en aras de poder vivir con un entendimiento claro de lo que en el reino actualmente nos atañe y nos compete por hacer. ¿Sí o no? Amén. Así es que si usted no se vaya con la finta, porque ha habido quien me ha dicho, es que todavía tienes un púlpito. Para mí esto no es un púlpito, para mí esto es un mueble donde acomodo mi computadora. Para mí esto no es un púlpito desde donde yo predico, porque ya no hay nada más que predicar, porque lo que se predicó en el primer siglo a fin de que la gente fuera salva y a fin de que la gente pudiera tomar su herencia como hijos, que es el reino eterno. Y eso ya se consumó en el primer siglo. Por lo tanto, nuestra reunión no tiene ningún tinte religioso, mi hermano. Para empezar, aquí usted no está ante un pastor ni está ante un líder, usted está ante un igual, ante un hermano, ante un amigo, ante un servidor que tiene la misma vida que usted tiene y que solamente trata de compartirle la verdad que a través de los años de experiencia caminando con el Señor me permiten compartir con usted, y también así como usted comparte conmigo. ¿Le queda claro?
Porque por ahí pudiera alguien pensar, pero pues todavía tienes allá a la gente enclaustrada en cuatro paredes, todavía tienes a la gente detrás de un púlpito y tú enamorado de un púlpito compartiéndoles. No, mi hermano, no se equivoque conmigo. Porque a mí me da lo mismo compartirle a la gente en las cantinas que compartirle en este lugar. Porque yo entiendo perfectamente quién yo soy. La pregunta es, ¿usted entiende quién usted es? Porque hay gente que solamente habla por envidia, no para dar entendimiento a los demás, sino solamente por envidia. Porque a lo mejor quisieran hacer lo que a veces muchos hacen y no lo están haciendo, ¿verdad? Pero no me voy a meter en eso. Solamente yo quiero aclarar que nosotros, esta reunión que tenemos, no es una reunión de iglesia, porque para nosotros la iglesia ya no está operando desde el primer siglo, cuando Cristo se sujetó a Dios con su cuerpo que alcanzó su estatura, y esta se convirtió en un reino, que somos nosotros, el reino eterno de Dios, compuesto por reyes y señores con la misma estatura todos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay jerarquías, aquí yo no soy más que usted, ni soy su líder, ni soy quien manda. Aquí simplemente nos reunimos en el único ánimo de seguir creciendo y de seguir entendiendo este precioso reino que nos fue legado de parte de nuestro Padre como hijos. Amén. Denle un aplauso, por favor. Y habiendo aclarado esto, voy a proseguir con la enseñanza con esta palabra que he estado compartiendo. Empecé a compartir la semana pasada, despiértate tú que duermes, ¿verdad? A través de la cual nosotros hemos entendido que realmente nunca hubo separación entre Dios y el hombre, porque ya vimos la semana pasada todos los versículos que dicen que desde la eternidad fuimos salvos por gracia en Cristo, que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo y que Dios reposa desde la fundación del mundo en el séptimo día. Por lo tanto, antes de que Adán iniciara en el huerto del Edén, ya todo estaba acabado. Entonces, nunca hubo realmente una separación por causa del pecado entre el hombre y Dios, sino que fue un mal sueño de Adán. Y ese mal sueño se nos pasó a toda la humanidad, y toda la humanidad hemos estado soñando que somos indignos, inmerecedores, sucios, pecadores, injustos, desnudos, hombres desnudos que no tenemos o que no podemos presentarnos delante de Dios. Pero nosotros ya nos dimos cuenta en el transcurso de la semana pasada que realmente eso nunca sucedió y que tenemos que despertar de ese sueño a manera de poder entender que siempre hemos sido uno con Dios y que siempre hemos reinado con Él, porque Él siempre ha estado con nosotros y nosotros hemos estado en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy voy a comenzar este compartir de la palabra del reino con usted diciéndole lo siguiente. Usted se acuerda que yo le dije la semana pasada que antes del huerto del Edén, antes de Adán, de su mujer, del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban las tinieblas, ¿se acuerda? En Génesis capítulo 1, del 1 al 3, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y Dios dijo, ¿se acuerda que las tinieblas son antes de Adán y antes del huerto? Pues esas tinieblas de las que yo le hablé la semana pasada, actualmente, en la actualidad, no son por causa de la ausencia de la luz que es Cristo. Actualmente, quien vive en tinieblas, esas tinieblas en las que esa persona actualmente vive, no son ocasionadas por causa de la ausencia de la luz que es Cristo, porque Cristo fue todo en todos desde el primer siglo, como lo vamos a ver a continuación. Porque Dios en su reino habita dentro de todos, porque Dios es uno con todos y todos somos uno en Dios con todos. Así es que las tinieblas que actualmente algunos experimentan no es como consecuencia de la ausencia de luz que es Cristo, sino por aquel amor que ellos tienen a seguir durmiendo y a seguir soñando en Adán. El amor que ellos tienen por seguir durmiendo y por seguir soñando el sueño de Adán es lo que les hace permanecer en tinieblas, que no es otra cosa que desconocimiento o ignorancia de la obra consumada de Dios en Cristo para el cumplimiento de su plan y de su propósito eterno.
Le voy a explicar por qué. Porque alguien podría decir, es que aquel que está en tinieblas es porque todavía no tiene a Cristo. O aquel que está en tinieblas es porque todavía no tiene a Dios. O es porque aquel que está en tinieblas todavía no es salvo. O porque aquel que está en tinieblas aún no ha sido justificado. Pero todos esos argumentos son argumentos del sueño de Adán, que no entiende que realmente nunca hubo separación entre el hombre y entre Dios, y que Dios y el hombre siempre han sido uno. Si alguien actualmente está en tinieblas y no está a través de la luz siendo disipado su tiniebla para entender la obra consumada de Cristo, no es porque no esté la luz en él, no es porque carezca de la luz en él, no es porque la luz no lo esté alumbrando, no es porque la luz no esté disipando y resplandeciendo en sus tinieblas, sino porque esa persona, es porque a esa persona está enamorada y por amor a seguir durmiendo y soñando el sueño de Adán, no quiere despertar. Hay gente que está tan enamorada de los eventos consumados del pasado por Dios a través de Cristo, que prefieren seguir viviendo en esos eventos pasados por amor a esos eventos pasados que ellos disfrutan, que actualizarse y vivir en la verdad eterna presente para este tiempo. Pero no es por ausencia de luz. ¿Saben por qué no es por ausencia de luz? Miren lo que dice Colosenses 3:11. Vamos a recordar algunos versículos que ya hemos visto en otras oportunidades, pero que hoy me resulta sumamente importante volver a mencionar por causa de aquellos que dicen, es que él todavía está en tinieblas porque no tiene a Cristo, o es que él no está en tinieblas porque no tiene a Dios. Miren lo que dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, ¿qué? Es el todo. En el primer siglo Cristo fue todo. ¿En quién? ¿En cuántos? En todos. Entonces, si Cristo fue el todo en todos, ¿en cuántos estuvo Cristo? ¿O en cuántos fue Cristo? En todos. Entonces le pregunto, ¿a alguien le falta la luz? No. ¿O la luz que es Cristo está en todos? Está en todos. Entonces la persona vive en tinieblas no porque carezca de la luz. La persona que vive en tinieblas es porque ama las tinieblas de Adán, es porque ama el sueño de Adán y es porque ama estar soñando en ese sueño que Adán tuvo. Miren lo que dice primera carta a los Corintios 15:28, por favor. Primera carta a los Corintios 15:28, vamos a ver qué dice. Gracias. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo, sujeto con todo su cuerpo, se sujetará al que le sujetó a todas las cosas, es decir, a Dios el Padre, para que Dios sea todo. En todos. Después de que la iglesia alcanza la estatura de Cristo como su cuerpo y llega al nivel de su cabeza, entonces Cristo el Hijo, cuerpo como cabeza siendo uno, se sujetan a Dios y en el reino Dios es todo. En todos. ¿En cuántos está Dios actualmente en el reino? ¿Aún en el borracho que está en la cantina? ¿Aún en la prostituta que se sigue prostituyendo? Entonces, ¿por qué la prostituta y el borracho siguen en tinieblas? Están dormidos aún. Porque siguen dormidos y siguen soñando en el sueño de Adán sin despertar. ¿Es porque carecen de la luz? No, ahí está la luz. Pero ellos están dormidos. Pero ellos siguen dormidos. Ahora fíjate, yo te voy a comentar algo que es importante. Porque alguien podría decir, es que mientras no sea el tiempo de Dios para ellos, ellos no van a despertar. Yo te pregunto, si yo soy padre de Yair y de Giovanna y yo tengo una herencia millonaria, ¿yo me gustaría que mis hijos disfrutaran de mi herencia o no me gustaría que mis hijos disfrutaran de mi herencia? Sí. ¿Cuándo tú crees que un padre va a tener una herencia que no quiera que sus hijos disfruten de ella? O yo te pregunto, ¿o un padre anhela que sus hijos disfruten de su herencia? Entonces, ¿qué es lo que Dios está deseando? ¿Que la gente no despierte o que la gente sí despierte? Que la gente despierte. Entonces, ¿de quién es problema el despertar? ¿De Dios o de la gente? De la gente. Porque Dios siempre está llamando a la puerta. Dios siempre está llamando.
para que tú despiertes. Dios siempre está llamándote para que tú abras los ojos y despiertes del sueño. Y por ahí también Jesús dijo que si tú buscas, tú hallas, que si tú tocas, se te abre, y que si tú, y que también encuentras. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Que es menester y responsabilidad de cada uno de nosotros en cada generación el hecho de tener el anhelo de buscar y encontrar la verdad y de recibir el llamado que Dios está haciendo para conocer la verdad. Amén. El borracho debería, en lugar de estar abrazado a la botella, debería de escuchar la voz de Dios llamándole y debería de responsabilizarse por buscar aquella verdad que le ha llevado a vivir en aquellas tinieblas en las que está sumergido. ¿No le parece? Amén. Sí. Entonces yo no puedo decir, es que si no es el tiempo de Dios, pues no pasa nada. Porque entonces si no es el tiempo de Dios, pues entonces hagamos lo que se nos pegue la gana. Pero no es así. La verdad es que debe de existir una responsabilidad de parte del hombre por escuchar la voz de Dios. Dice la Escritura que todos los muertos oirán la voz de Dios, ¿no dice así? Y todos los muertos oyen la voz de Dios. Dios siempre le está llamando a los muertos. Permítanme. Dios siempre le está llamando a los muertos, hijo, despierta. Dios siempre le está hablando a los muertos, hijo, levántate tú que duermes. Dios siempre le está hablando a los muertos, hijo, ya despiértate y levántate. Y sería menester de cada persona que sigue durmiendo espiritualmente o muerta espiritualmente, por llamarlo de alguna manera, escuchar la voz de Dios y disponerse para buscar la verdad, para buscar la luz que no está lejos, está dentro de ella. Para buscar la luz que está dentro de ella, que habita dentro de ella, a fin de que le resplandezca y despierte del sueño que está viviendo, ¿no le parece? Entonces yo no puedo decir, es que como no es el tiempo de Dios, pues yo me duermo en mis laureles y que se haga lo que Él quiera. Porque si yo tengo ese pensamiento, pues entonces yo me dedico a ¿qué? Me voy a quitar mi saco. Que aunque sea fresco el día, ya me dijo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si la luz está dentro de mí, si Cristo es el todo en todos, si Dios es todo en todos, mire que dice Romanos 5:18. Romanos 5:18, como dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de Dios. ¿A cuántos hombres? A todos. Todos los hombres fueron justificados en Cristo. Amén. Todos. Todos los hombres, toda la raza humana fue justificada en Cristo. Porque si Cristo es el todo en todos, y si Dios es todo en todos, entonces todos los hombres están justificados porque todos tienen a Dios viviendo dentro de ellos. Ahora vean lo que dice Tito 2:11. Tito 2:11, estos versículos ya los hemos visto muchas veces. Solamente los estoy dando por causa de aquellas personas que nos honran con su presencia siguiendo la transmisión y que podrían decir, es que ellos ya nacieron de nuevo, ya tienen a Cristo, por eso entienden, pero nosotros, o los que están en la esquina, o los que están en la cantina, todavía no nacen de nuevo, todavía no tienen a Cristo, todavía no les resplandece. No, mi amado. Aquí es un asunto de responsabilidad y conciencia. Mira lo que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? ¿A cuántos? A todos. Entonces, ¿cuántos fueron justificados? Todos. ¿Cuántos son salvos? ¿En dónde está Cristo? En todos. ¿En cuántos vive Dios? En todos. Entonces nadie puede decir, la luz no está en mí para que me resplandezca en mis tinieblas. Nadie puede decir, es que en mí no hay luz y yo necesito esperar. Lo que usted necesita es tomar la responsabilidad de entender que la luz ya está dentro de usted y que esa luz que está dentro de usted es la que le está alumbrando a sus tinieblas para que le resplandezca en sus tinieblas a fin de despertarlo y levantarlo de los muertos del sueño de Adán en el que usted está dormido. Aleluya. Amén.
Entonces, ¿por qué el borracho no despierta? ¿Porque Dios no quiere o porque es un irresponsable que le gusta más la mamila que buscar la luz que hay en él? Porque es un irresponsable. ¿Por qué la prostituta se sigue prostituyendo? ¿Porque es la voluntad de Dios o porque ella no se ha responsabilizado de buscar la luz que está dentro de ella cuando escucha la voz de Dios diciéndole apártate de esto y encuéntrame dentro de ti, búscame dentro de ti para que te resplandezca y despiertes? ¿De quién es la responsabilidad? De ella. Hermano, llevo casi más de 20 años y la gente que me conoce puede dar testimonio, porque no es bueno hablar por uno mismo, de uno mismo, pero la gente que me conoce puede dar testimonio de cuántos años llevo escudriñando, investigando, estudiando Amén. las escrituras a fin de poder tener este despertar. Y yo le digo algo, sí, es cierto que la voluntad de Dios y la soberanía de Dios siempre está presente, pero también yo creo que si yo no me hubiera dado la tarea de buscar esta luz dentro de mí, yo seguiría dormido. Si usted no se hubiera dado la tarea de buscar un lugar en donde pudiera despertar o activarse esta luz en usted, seguiría dormido, seguiría todavía como evangélico denominacional dormido, siendo maldecido porque no diezma y siendo injusto pecador porque no hay justo ni a uno y todos son pecadores. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces nosotros tenemos que admitir que es bien cierto que hay una soberana voluntad de Dios que se ejerce y opera en la vida de todos, pero también necesitamos entender que hay una responsabilidad de parte de todos de entender lo que Dios ya hizo, porque si Dios ya acabó todo, si Dios ya consumó su plan eterno y terminó todo, ahora yo tengo la responsabilidad de entender cómo todo fue terminado a fin de despertar del sueño de Adán en el que las tinieblas me impiden conocer a Dios dentro de mí. Esa responsabilidad es mía, no es de Dios. Porque si todo es responsabilidad de Dios, yo me convierto en otro Adán que le dice a Dios, ay Señor, es que fue la mujer que tú me diste. ¿Cómo le dijo? Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué le dijo Adán? Señor, la mujer que tú me diste. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Cómo dice Jesús en Juan 8:44 que el diablo que es Adán es un padre de qué? No mentira. ¿Por qué? ¿Por qué le llama padre de mentira? ¿Saben por qué le llama padre de mentira? Porque Adán responsabilizó a Dios de algo que era responsabilidad de él. El padre de mentira le dijo a Dios, es tu responsabilidad la mujer que me diste, por eso comí. Por eso Dios le llama padre de mentira, porque la responsabilidad de la mujer era del hombre y no de Dios. Así como la responsabilidad de despertar es tuya y no definitivamente y completamente de Dios. ¿Cuántos dicen sí es cierto? Sí, es cierto. ¿O usted cree que estoy equivocado? Dígame, si usted cree que estoy equivocado, dígame, y yo acepto sugerencia. Porque decir, es que es la responsabilidad de Dios que yo despierte, y si no despierto es porque es la voluntad de Dios. Mira que Adán tan chingüengüechón, tan chingüengüechón. ¿Qué Adán tan chingüengüechón, no? Ay, es que es por tu culpa que yo no he despertado. Así le dijo Adán a Dios, es que es por tu culpa que me diste esta mujer. Y por eso Jesús dice, Adán es el padre de mentira. ¿Por qué? Porque tú no puedes culpar a Dios de algo que es tu responsabilidad. Tú no puedes echarle la culpa a Dios de algo que es tu responsabilidad. ¿Saben por qué muchos caen y vuelven a caer? Por ese pensamiento absurdo de que es la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, pues es que la voluntad de Dios es que yo esté cayendo. Y aquellos que están cayendo y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Así dice la canción. Esos que tropiezan de nuevo y con la misma piedra es porque siempre están responsabilizando a Dios y siempre le están diciendo a Dios, es porque si tú así lo quieres, porque opera tu soberana voluntad en mi vida, porque se hace lo que tú decides, pues entonces no es mi problema que yo esté cayendo. Ajá, y tu responsabilidad. Imagínate que yo con el entendimiento, ¿sabes? Con el entendimiento que yo tengo en el buen sentido de la palabra, no me malinterpretes ni de orgulloso, ni de jactancioso, ni de saberlo todo, pero ¿sabes lo que yo podría manipular con el entendimiento que tengo para hacerme rico?
¿Sabes de qué manera yo podría manipular a la gente para hacerme de dinero con el entendimiento que tengo? Y te pregunto, ¿por qué no lo hago? Porque el entendimiento que tengo no es para mal, es para bien. Porque el entendimiento que me ha sido dado no es para mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, con el que soy uno y al que yo sirvo y amo. Entonces yo no puedo decir, es porque su voluntad no me ha permitido, es porque eres un irresponsable, es porque la luz ya está en ti, es porque todo ya fue consumado, es porque Cristo es todo en todos, es porque Dios es todo en todos, es porque ya fuiste justificado, es porque ya eres salvo. Entonces, ¿por qué no despiertas? Porque eres irresponsable. Es más fácil que caigas y le eches la culpa a Dios como el mentiroso Adán, a que digas, soy un irresponsable porque entendiendo quién soy, me gusta la carne y me gusta vivir en las obras de la carne. ¿Cierto o no es cierto? Dígame que no es cierto. Entonces le pregunto, ¿por qué el borracho sigue siendo borracho? Por irresponsable. ¿Por qué la prostituta se sigue prostituyendo? ¿Por qué el delincuente sigue delinquiendo? ¿Por qué el ladrón sigue robando? ¿Por qué el adúltero sigue adulterando? ¿Por qué? Porque es su responsabilidad de él. Porque son irresponsables. Porque dentro de ellos está la luz. Esa luz que debería de resplandecer en ellos y esa luz que debería de alumbrar y disipar esas tinieblas para hacerlos despertar y vivir en la verdad, mi hermano. Así es que yo le tengo una pregunta. ¿Qué será peor, la ignorancia o la incredulidad? Porque el borracho es irresponsable, pero es ignorante. Pero ¿qué pasa con aquellos que se saben la Biblia de cabo a rabo? Y finalmente siguen viviendo en tinieblas. ¿Qué pasa con aquellos que se saben la Biblia versículo por versículo, que aún pudieran tener un grado de entendimiento de las escrituras o de la palabra, pero que finalmente siguen viviendo en verdades consumadas en el pasado? ¿Qué pasa con ellos? Ellos no es por ignorancia, ellos es por incredulidad. Y déjeme decirle algo, la ignorancia versus la incredulidad es algo que nosotros deberíamos de meditar y de profundizar y analizar concienzudamente en este tiempo, a fin de determinar un diagnóstico que nos permita darnos cuenta cuál es nuestro estado de salud espiritual actual. Si yo es por ignorancia que estoy viviendo en tinieblas, o si es por incredulidad que estoy viviendo en tinieblas. ¿Qué es lo que me hace vivir en tinieblas e impide que la luz resplandezca en mí? Porque si la luz ya está en mí y ya debería de resplandecer en mí, ¿por qué no está resplandeciendo en mí? ¿Por qué sigo siendo invadido o sigo siendo gobernado por las tinieblas? Debo de hacer un análisis detallado y minucioso interiormente dentro de mí para determinar si es porque soy ignorante o porque soy un incrédulo. Y de esa manera determinar. Yo me pregunto, para mí, ¿qué es más? Y ya lo hemos preguntado otras semanas atrás, pero ¿qué es peor para ti, ser ignorante o ser incrédulo? Yo busqué en el diccionario, no en el bíblico, sino en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición de ambas palabras, y déjame decirte lo que significa ignorancia. Mira lo que significa ignorancia. Ignorancia significa falta general de instrucción y de conocimiento. Es el hecho de ignorar o de desconocer algo. O sea, quien ignora no tiene instrucción. Quien ignora no tiene conocimiento de las cosas. Quien ignora y desconoce algo. En este caso estamos hablando de la voluntad de Dios o del plan eterno de Dios. Eso es ignorancia. Entonces, quien es ignorante es porque no tiene instrucción. Quien es ignorante es porque no tiene conocimiento. Quien es ignorante es por el hecho de ignorar y desconocer la obra consumada de Dios en Cristo. Pero mira lo que dice lo que es la incredulidad. Fíjate qué interesante. La palabra incredulidad dice imposibilidad. Repite, imposibilidad. ¿Qué es imposibilidad? Es imposible. Imposibilidad o reserva, guardarse sus reservas o tener reservas que tiene una persona para creer algo.
La incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo, en este caso para creer la palabra de Dios. Alguien que es incrédulo, le es imposible creerle a Dios. Alguien que es incrédulo tiene una reserva natural que le impide creer la palabra de Dios. Y también dice el diccionario que la palabra incredulidad significa falta de fe para creerle a Dios. Religiosamente, habla de la religión. Falta de fe para creerle a ¿quién? A Dios. Entonces mira, mientras que la ignorancia es la falta de instrucción, mientras que la ignorancia es la falta de conocimiento, mientras que la ignorancia es el hecho de ignorar y desconocer algo, la incredulidad es la imposibilidad y la reserva natural del hombre para no creerle a Dios. Es la falta de fe para no creer la palabra de Dios. ¿Qué prefieres, ser ignorante o ser incrédulo? Te pregunto a ti, ¿tú qué preferirías, ser ignorante o ser incrédulo? Te voy a decir por qué. Porque la ignorancia se quita con entendimiento. Cuando tú descubres que dentro de ti está la luz, cuando tú descubres que la luz está dentro de ti, con toda su sabiduría y con todo su conocimiento para que te alumbre y para que te resplandezca, entonces esa luz, cuando alumbra, disipa tus tinieblas y desaparece tu ignorancia. ¿Sí o no? Entonces, la ignorancia se quita con entendimiento, y cuando la ignorancia se quita con el entendimiento por medio de la luz que resplandece dentro de ti, te permite disfrutar del reposo. ¿Qué es el reposo? Todo lo puedo en Cristo, y ya no yo más Cristo en mí, porque todo ya lo hizo Cristo. Yo descanso en lo que ya Cristo hizo por mí. En Cristo yo soy justo, en Cristo yo soy santo, en Cristo yo soy perfecto. En Cristo yo estoy perfecto y completo, o completo y perfecto. Entonces, cuando yo soy ignorante y descubro que por medio de la luz que hay en mí, obtengo el entendimiento para poder salir de la ignorancia, yo empiezo a reposar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ya no tengo que hacer nada, porque en Cristo yo ya soy todo. En Cristo yo llegué a ser uno con Dios. En Cristo yo soy el reino eterno de Dios. En Cristo yo soy todo lo que Dios es. Amén. Pero la incredulidad me impide creerle a Dios su palabra. La incredulidad me hace tener reservas naturales en mi hombre natural para no creerle y no tener fe a la palabra de Dios. Y el hecho de no creerle la palabra de Dios, y de no creer que la luz ya está en mí, y de no creer que Cristo ya está en mí, y de no creer que Dios ya está en mí, hace que yo me quede fuera del disfrute de mi herencia, que es el reino de Dios. Es decir, yo ya estoy en el reino de Dios, pero como no lo entiendo por causa de las tinieblas, por causa de la incredulidad, yo no disfruto del reino de Dios. ¿Por qué? Por desobediente. Oye, ¿por qué por desobediente? Porque no le creo a Dios. Porque Dios dice, en Cristo eres perfecto y completo. Pero yo digo, no, es que yo necesito seguirme edificando. Yo necesito seguirme perfeccionando. Yo necesito seguirme renovando a fin de poder alcanzar la estatura de Cristo. Oye, en Cristo ya estás perfecto y completo reinando. No, es que yo necesito seguir edificando a la gente. Yo tengo estas reuniones para edificar. Oye, yo no tengo estas reuniones para edificar. Yo tengo estas reuniones para compartir. Amén. Porque tú ya estás edificado. Amén. Nada más que si estás dormido no lo has entendido. Entonces la incredulidad produce desobediencia, y la desobediencia hace que tú no reposes. ¿Por qué? Porque en lugar de reposar en la obra perfecta de Cristo, que ya estás completo y perfecto, tú sigues esforzándote, como lo expliqué la semana pasada, cortando hojas de higuera y haciendo delantales que te cubran tu desnudez para poderte presentar nuevamente delante de Dios en casa. Entonces estás esforzándote, quieres seguirte
madurando, es que yo tengo que madurar, es que yo todavía no maduro lo suficiente, yo todavía no soy tan perfecto como quisiera, todavía no soy justo, yo necesito seguir justificándome, necesito seguirme santificando, necesito ser más bueno, porque no soy tan bueno y así, sin santidad nadie verá a Dios, y si yo no me sigo santificando no voy a poder. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Una persona incrédula es aquella que cree que la obra no está terminada y que él necesita hacer todavía algo a fin de perfeccionarse y de estar completo. Pero una persona despierta es aquella que entiende que en Cristo es perfecta y completa y reinando. Entonces, si yo hago un análisis detallado de mi personalidad o de mi vida espiritual, tengo que determinar si el grado de tinieblas en el que estoy viviendo en mi conciencia está siendo ocasionado por mi ignorancia o está siendo ocasionado por mi incredulidad. Porque el borracho está por ignorante en ese grado de tinieblas, pero hay muchos, millones de cristianos que viven en la iglesia de Cristo que están viviendo en incredulidad, viviendo en una iglesia que ya no existe. Esos no son ignorantes, esos son incrédulos. Porque no le creen a Dios, porque no tienen la fe suficiente para creerle a Dios lo que su palabra dice. ¿Sabes? Ayer yo estaba buscando, ayer en la tarde me puse a buscar, ni me acuerdo qué estaba estudiando, estaba yo investigando, escudriñando, y me encontré una palabra que en mi vida había oído. ¿Cuántos han escuchado la palabra ubris? No ubre, ubris. Porque cuando yo vi ubris, yo pensé que hablaba de las vacas, de las ubres de las vacas. Pero esta palabra ubris me llamó la atención. Porque ubris, mira lo que dice, lo que es la palabra ubris. Ubris es un síndrome. Es la palabra que se le da a un síndrome que algunos experimentan y sobre todo se da en los niveles de liderazgo de mucha autoridad, sobre todo en la política. Pero déjame decirte lo que es la ubris. La ubris es un síndrome, se llama síndrome de ubris y es la enfermedad de los que creen saberlo todo. Alguien que tiene el síndrome de ubris es aquel que tiene un síndrome cuya enfermedad es creer que lo sabe todo. Se conoce también como la enfermedad del poder. Y la patología de esta enfermedad lleva a las personas a perder la perspectiva de la realidad. Así es que esta palabra ibris o ibris con Y es un concepto griego que puede traducirse como desmesura. Es la desmesura que tienes de ti mismo. Es decir, en la actualidad alude al orgullo y a la confianza que se tiene en sí mismo exageradamente. Creer que todo lo sabes. ¿Y sabes por qué hoy en día muchos incrédulos tienen este síndrome de ubris? Porque creen que todo lo saben aunque no saben nada. Así es que los incrédulos con síndrome de ubris que creen que lo saben todo pero no saben nada, están próximos a ser ateos, hermano. Porque ¿sabes qué es ser ateo? Ser ateo es negar la existencia de Dios. Hay gente que por su incredulidad termina rechazando la existencia de Dios y haciéndose su propio Dios. Y eso tiene uno que tener mucho cuidado. El día que usted dice que su palabra es más importante que lo que dicen las Escrituras, ese día usted tiene que tener cuidado con lo que usted está hablando. Cuando tú veas en el Facebook o cuando tú conozcas a alguien que diga que lo que él dice es más importante que lo que está escrito, hermano, tú estás viendo a alguien con síndrome de ubris. Alguien que te dice, esto que yo te digo es más importante que lo que está escrito en el libro, esto que yo estoy hablando es más importante que lo que está escrito en el libro, esto que yo te estoy diciendo es una revelación más profunda que lo que está escrito en el libro. Ten cuidado. Es que la cultura hebrea y esas culturas, no, mi hermano. Es que entonces yo te voy a decir que ya estuve platicando con Dios y que Dios me platicó que viene de Marte y que es marciano, ¿y tú me vas a creer eso?
Si yo agarro mis viajes macoñeros, imagínate, y te los hago pasar como revelaciones sin fundamentarlos en la escritura, es porque yo tengo síndrome de ubris. Es decir, que yo ya me volví, ya se me pegaron los platinos. Y yo ya estoy creyendo que lo sé todo y aún creyendo que sé más de lo que Dios puede saber, y eso es una tontería. Y uno tiene que tener cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque actualmente muchos, repita conmigo, actualmente muchos ignoran el reino de Dios. ¿Qué hacen algunos? Muchos actualmente, ¿qué? Ignoran el reino de Dios. Pero otros muchos, y son más, los que niegan y no creen en el reino de Dios. Hay más incrédulos negando el reino de Dios que ignorantes desconociéndolo. Hay más incrédulos negando y rechazando y no creyendo que estamos en el reino eterno de Dios que ignorantes que lo desconocen. Y eso es bien tremendo. Porque solamente pregúntese cuántos millones de cristianos hay en el mundo entero, independientemente de la denominación cristiana que profesen. Y todos esos son incrédulos, porque tienen una Biblia que leen, que estudian, que escudriñan y no le creen a Dios que actualmente estamos en el reino eterno de Dios. Así es que la primera pregunta que yo hago esta tarde es: ¿qué fue lo que Jesús vino a anunciar? ¿Cuáles fueron las buenas nuevas de Jesús? Porque si la gente le pregunta, hasta va a decir la salvación de los hombres. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo es salvo el hombre? Desde siempre. Por lo tanto, ese no era el mensaje de Dios. Ese no era el mensaje de Jesús. Yo quiero que este día analicemos y tomemos conciencia de algo que quizás nosotros no hemos concientizado a lo largo de este tiempo, y que podamos entender la importancia que tiene el hecho de poder entender el reino eterno de Dios, que fue el mensaje principal predicado por Jesús, por los 12, por los 70, por por Pablo, por Felipe, por Andrés y por toda la iglesia del primer siglo. Vaya por favor a Mateo 4:17 y vamos a ver esto. Y yo dije que hoy era la segunda parte y la última, pero se me hace que no voy a acabar en la segunda parte, se me hace que voy a necesitar una tercera parte. Mateo 4:17 dice: desde entonces es la primera predicación de Jesucristo. Es la primera vez que Jesús predica, es el primer mensaje que Jesús comparte, es la primera palabra que Jesús predica, imparte, comparte, imparte en las personas. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué predicó? Del reino. Y el reino de los cielos habla del reino milenial que él venía a establecer como rey y sacerdote. Pero ¿qué era lo que él predicaba? Que venía un reino. Y nosotros sabemos que ese reino de los cielos, cuando Cristo se sujeta al Padre, se convierte en un reino eterno. Porque el reino de los cielos de Cristo duró 1000 años, pero el reino eterno de Dios es después de la sujeción de Cristo como cabeza con su cuerpo al Padre para la eternidad. Ahora vean lo que dice Mateo 4:23. Ahí mismo el 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino. Fíjese, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba? El reino. ¿Qué predicaba Jesucristo? El reino. El reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vaya por favor a Mateo 9:35. Estamos viendo lo que Jesús predicaba, lo que los 12 predicaban, lo que los 70 predicaban, lo que Pablo predicaba, lo que se predicó anunciando la venida de Cristo y lo que tú tienes que estar compartiendo actualmente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. y toda dolencia. ¿Qué predicaba? El reino, ¿Qué predicaba Jesús? el reino, ¿Qué predicó Jesús? el reino. ¿Predicó la iglesia No, o predicó el reino? predicó el reino. Es cierto que Jesús es la iglesia, es cierto que Cristo es la iglesia, ¿ok? Sí, La pregunta es, ¿Cristo predicó la iglesia o predicó el reino? predicó el reino, Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿La iglesia o el reino? el reino. Ahora quiero que vaya por favor ahí a Lucas 8:1. Vamos a ver qué predicaba Jesús juntamente con los 12 que estaban con él. Lucas 8:1. Vamos a ver qué dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12, Con él, ¿con quién iba Jesús? con dos, ¿Y qué predicaba con los 12? el reino. Jesús y los 12 anunciaban y predicaban el evangelio del reino de Dios. Note usted, el evangelio del reino De Dios. de Dios. ¿Está quedándole claro? Ahora quiero que vaya por favor a Mateo 10:7. Mateo 10:7. En Mateo 10 habla cuando Jesús envía a los 12 a predicar. Mateo 10. Dale el 1 por favor para verlo desde el 1, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Ayúdame, síguele, por favor. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, que por sobrenombre tiene Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos dos envió Jesús. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué? Predicar diciendo, ¿qué? El reino de los cielos se acerca. Predicar diciendo, ¿qué? El reino de los ¿Qué cielos. envió a predicar Jesús a los 12? El reino. Jesús predicaba con los 12 el reino de Dios, y Jesús envía a predicar a los 12 el reino. Ahora vaya por favor a Lucas 10, del 1, y vamos a ver Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Ya había enviado a 11 a predicar el reino. Ahora toma 70, designa también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 9, por favor. ¿A qué los envió? Vea el 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros El reino de Dios. ¿a qué los envió a predicar? A predicar. ¿Qué envió a predicar a los 12? El reino. ¿Qué predicaba con los 12? El reino. ¿Qué envió a predicar a los 70? El reino. ¿Qué predicaba Jesús? El reino. Ahora quiero que vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca. El reino. Él resucita, Él muere, resucita, regresa con ellos, ¿y de qué les predica? El reino. ¿De qué les sigue hablando? El reino. Vaya por favor a Hechos 8:12. Perdón, Hechos, sí, 8:12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino. Vaya por favor al libro de los Hechos 19:8. 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses
enseñando y persuadiendo acerca de qué. El reino de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios. Vaya por favor ahí mismo, Hechos 19, 20. Así crecía. No, permítame, esa no es. 19, 20. Perdón, 20, 25. Hechos 20, 25. Hechos 20, 25. Mire lo que dice. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Está hablando Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? El reino. Ahí mismo vaya a Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por... Es Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios. Desde la mañana hasta... A la tarde. Ahora, ahí mismo el 31. Ahí mismo el 31, mire lo que dice. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El reino. ¿Qué predicaba Jesús con los 12? El reino de Dios. ¿Qué envió Jesús a predicar a los 12? El reino. ¿Qué envió Jesús a predicar a los 70? El reino. ¿Qué predicaba Felipe? El reino. ¿Qué predicaba Pablo? El reino. Vaya a Mateo 24, 14, por favor. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá El fin. el fin de la venida de Cristo. ¿Cuál era una de las señales que anunciaban que Cristo estaba viniendo? Que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. y Pablo dice que el evangelio fue predicado en todo el mundo en la carta a los Colosenses. Ese no es el tema de hoy, pero fue predicado. Entonces, ¿qué tenía que predicarse en todo el mundo para anunciar la venida de Cristo? El reino de Dios. ¿El evangelio de qué? Del reino. ¿Qué fue predicado en el primer siglo a todo el mundo? El evangelio. ¿Qué evangelio? Del reino. El evangelio del reino. ¿Por qué? Porque ese reino estaba próximo a ser establecido entre las personas del primer siglo. Porque ese reino no iba a venir en el año 2019 ni en el 2060. Ese reino estaba próximo para ellos. Cuando Cristo se sujetara a Dios con su iglesia, con todos los vencedores, entonces el reino de los cielos, que duró 1000 años, dejaría de ser el reino de los cielos y empezaría a funcionar como el reino eterno de Dios, en donde Dios es todo. En todos. Todo. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿O qué es lo que la iglesia necesitaba? Gracias, estimada. ¿Qué es lo que necesitaba la iglesia entender? ¿Necesitaban entender que ellos eran la iglesia? ¿Necesitaban entender que ellos serían una iglesia perpetua? ¿O necesitaban entender que ellos heredarían un reino? Que ellos heredarían un reino. Miren lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice así. Está hablando Jesucristo y dice: mas buscad primeramente la iglesia de Cristo. Mas buscad primeramente los dones y ministerios. Mas buscad primeramente la salvación. ¿Qué hay que buscar El primeramente? reino de Dios. Que Jesucristo anunció a las personas del primer siglo de su generación que tenían que buscar. Que buscaran el reino. ¿Sabe cuál es el problema del postrer Adán? El problema del postrer Adán es que se le dio el espíritu como las alas y se quedó enamorado de lo que el espíritu le dio. Escuche lo que le voy a decir. ¿Se acuerda que yo le dije que Abraham envió a su siervo Eliezer por una esposa para Isaac en la persona de Rebeca?
Y se acuerda que Eliezer le llevó regalos a Rebeca, presentes y regalos como un adelanto de su herencia. ¿Qué hubiera pasado si Rebeca se enamora de los regalos que le llevó Eliezer y decide ya no casarse con Cristo y decide ya no seguir adelante para poder llegar a la herencia final de Abraham? ¿Sabe qué le pasó al postrer Adán? El postrer Adán se quedó tan enamorado de lo que el Espíritu le dio que hasta hoy en día el postrer Adán sigue preservando a la iglesia, evitando que la iglesia se exprese como un reino y que siga viviendo como un cuerpo de Cristo que ya no existe. Porque Adán se quedó enamorado de los dones, se quedó enamorado de los ministerios, se quedó enamorado de los talentos, se quedó enamorado de la unción, se quedó enamorado de los dones, se quedó enamorado de lo que el Espíritu le dio. Y como está tan enamorado de lo que el Espíritu le dio, entonces Adán dijo, yo no me quedo, entonces Adán dijo, yo me quedo aquí, en la iglesia me planto, y qué reino ni qué 8 cuartos, aquí me voy a quedar, voy a hacer la iglesia para siempre, porque aquí yo tengo disfrute del Espíritu. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo que salió de Canaán, con el pueblo que salió de Egipto? Se quedó en el desierto. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué duró tantos años en el desierto sin entrar a Canaán? Porque en el desierto tenía todo. Tenía una columna de nube que lo cubría del sol, tenía una columna de fuego que lo cubría del frío, tenía agua de la roca, tenía codornices, tenía maná, tenía todo. Tenía la compañía, la presencia del Espíritu. El desierto es un tipo de la iglesia. Y como ahí lo tenía todo, entonces Adán se quedó enamorado de la iglesia. Y por eso hasta el siglo XXI, Adán prefiere la iglesia por sobre el reino de Dios. Porque Adán no ha entendido que el reino de Dios es mayor que la iglesia. Y que la iglesia hizo uso de los poderes del siglo venidero, que actualmente en el reino están a todo lo que da, porque es Dios mismo obrando a través de mí. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Qué tremendo. ¿Cuál era el propósito de la predicación de Jesucristo? ¿La iglesia o el reino? El reino. De los 12, También. ¿en la iglesia o el reino? El reino. De los 70, ¿la iglesia o el reino? El reino. De Felipe y de Pablo en la iglesia del primer siglo después de los apóstoles del Cordero. El reino. Porque ¿cuál es la herencia de Dios para sus hijos? ¿La iglesia o el reino? Vea lo que dice Mateo 25:34, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, ¿heredad qué? ¿Heredad qué? Preparado para vosotros. ¿Cuál es la herencia de Dios para nosotros? Predicar el reino. ¿Qué predicó Jesús? El reino. Porque ¿cuál es la herencia? El reino. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? reino. Entonces, ¿qué se tiene que compartir? La herencia. Porque si tú tienes 50 millones de pesos, no le vas a compartir a tus hijos que vayan a trabajar. Lo que le vas a compartir a tus hijos es cómo invertir esos 50 millones de pesos para que los hagan crecer. Y si Dios tiene por herencia un reino, ¿para qué Dios le va a querer compartir a las personas una iglesia eterna que no tiene más que el propósito de perfeccionar y de transformar a Adán hasta convertirlo en un nuevo hombre que pueda heredar el reino eterno de Dios? Pero Adán se quedó enamorado de la iglesia. El postrer Adán recibió el Espíritu para que gobernara su carne, y como el postrer Adán se da cuenta que el Espíritu puede gobernar su carne, y si él vive sujeto al Espíritu, ya no vive en las obras de la carne, sino que vive guiado por el Espíritu, entonces dice: ¿para qué quiero reino? Si aquí con la iglesia estoy a todo dar, si el Espíritu me da dones, el Espíritu me da talentos, el Espíritu me da ministerios, el Espíritu me da unción, ¿para qué quiero ir al reino? Si aquí, a mí me encanta que me llamen apóstol. Me encanta que me traigan a los enfermos para orar por ellos y que sanen. Hermano, yo ya viví todo eso, mi hermano.
¿A usted le queda claro cuánta gente venía aquí y hacían cola para que orara por sanidad por ellos? Y yo le pregunto, ¿yo me enamoré de eso? ¿Yo me enamoré del ministerio, me enamoré de los dones? ¿O estoy enamorado de la verdad? Estás enamorado. Porque cuando tú estás enamorado de la verdad, tú tienes todo por basura para poder vivir en la verdad. Amén. Denle un aplauso al Señor. El problema de Adán es que mientras no despierta, él está soñando en que está siendo transformado y que está siendo restaurado para regresar a Dios. Adán piensa que está en un proceso de restauración para poder regresar a Dios. Porque Adán no se acaba de ver vestido. Cuando Adán se ve, él sigue diciendo, ¡ay! Se sigue viendo desnudo. Cuando Adán se voltea a ver, él no se ve completo y perfecto, justo y santo en Cristo. Cuando Adán se voltea a ver, él dice, no, todavía le faltan unas hojitas de higuera por aquí a mi delantal, porque todavía se le ve un poquito de rabadilla. Todavía se ve un poquito de muslo, todavía se ve un poquito de entrepierna, todavía necesito coser más hojitas para poderme presentar con Dios en el reino. Yo todavía no puedo llegar al reino porque todavía estoy desnudo, así es que yo tengo que seguirme perfeccionando a fin de poder estar completamente vestido para que pueda presentarme en el reino. Por eso a Adán le encanta la iglesia. Porque no solamente la iglesia le proporciona todo lo que el Espíritu como las alas le da de adelanto, sino que también él se la puede pasar a través de sus buenas obras que Dios preparó por el Espíritu para que anduvieran en ellas la iglesia, haciendo cosas que a través de las cuales él pueda seguirse vistiendo para presentarse delante de Dios vestido. Vaya a Génesis 28:12, por favor. Mira lo que dice. Vaya desde el 10 que dice. Salió pues Jacob. Dice el 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te haré y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Repite, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué le pasa a Adán? Que no se ha dado cuenta que Dios ya está dentro de él, ¿verdad? Adán en su sueño no se da cuenta que Dios está dentro de él. Adán no se da cuenta, Adán está soñando y no se da cuenta que Dios está dentro de él por causa de su sueño. Y luego dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que ¿qué? La casa de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. ¿Cuál era el nombre de ella? Luz. ¿Y quién es la luz? Cristo, porque primero fue Cristo el todo en todos, pero después de que Cristo fue todo en todos, ella dejó de ser luz y se convirtió en Betel, porque Betel es la casa de Dios, en donde Dios es todo en todos. Aleluya. ¿Se está dando cuenta? ¿Se lo fuerte? Se lo va a decir.
aquí hay tantas cosas por disfrutar, mi hermano. Yo sé que espiritualmente Jacob representa el Espíritu Santo. Repita, Jacob representa el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Abraham representa al Padre espiritualmente hablando, Isaac representa al Hijo Cristo espiritualmente hablando, y Jacob representa la obra transformadora del Espíritu. Que Jacob, un suplantador y un usurpador, es transformado hasta convertirse en Israel, el príncipe de su pueblo. Entonces, aunque espiritualmente Jacob representa la obra del Espíritu Santo, históricamente Jacob representa a Adán, porque es antes de la ley en donde estaba vigente el primer Adán. Entonces, históricamente Jacob representa al primer Adán, aunque espiritualmente Jacob representa la obra del Espíritu Santo. Pero lo que estamos viendo históricamente es Adán, porque es antes de la ley en donde está el primer Adán, alma viviente. Así es que dice que este hombre que históricamente representa al primer Adán, llamado Jacob, él sueña. ¿Qué hace? Se duerme. ¿Y qué hace? Sueña. Estamos viendo el sueño del Adán. ¿Se acuerda que en el huerto Dios hace caer en un sueño a Adán? ¿Y qué hace Adán? Adán empieza a soñar. Vean nuevamente la historia. Nuevamente Adán, representado por Jacob, está durmiendo y está soñando. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer esta tarde es: ¿qué está soñando Adán? Dice que sueña una escalera. ¿Qué soñó? Una escalera. Que esa escalera estaba apoyada en la tierra y su otro extremo estaba tocando el cielo. O sea, era la unión, la reconciliación, repite, la reconciliación entre el cielo y la tierra. Y todos sabemos que la reconciliación entre las cosas del cielo y la tierra fueron hechas a través de la obra perfecta de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces dice que un extremo estaba apoyado en la tierra, el otro extremo estaba apoyado en el cielo, y estamos viendo la reconciliación efectuada por medio de Cristo. Y dice que aquí habían ángeles, que ¿qué? ¿Ángeles de quién? De Dios. Ahora, la palabra ángel es un mensajero. ¿Qué significa ángel? Un mensajero, alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Y fíjese que dice que estos ángeles, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Hermano, ¿qué hacían? ¿Subían? Y bajaban. Y bajaban. Contésteme, por favor. ¿Qué hacían? Subían y bajaban. ¿Bajaban y subían o subían y bajaban? Subían y bajaban. ¿Qué hacían primero? Subían Y después, eso, lo primero que hacían era, subían. y lo segundo que hacían era, Bajar. entonces, ¿ellos dónde estaban? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Dónde estaban? Si subían, ¿dónde estaban? Abajo. Entonces estaban abajo. Entonces, estos ángeles no estaban arriba. ¿Dónde estaban estos ángeles? Entonces, estos ángeles no son alados. Estos ángeles son humanos. Quiero que entiendas algo. Si los ángeles estaban abajo y subían, estos ángeles no son con alas como aquí te enseñaron, o como nos enseñó la religión. Estos ángeles no son de los que vuelan arriba. Estos ángeles están abajo. Y son ángeles en un sentido, en un lenguaje figurado. Se llaman ángeles por su función que hacen y ejercen como mensajeros, como lo vamos a ver a continuación. ¿Vamos? ¿Estás listo? Entonces mira, vamos a ver esta historia y le vamos a parar con eso por ahora, ¿te parece? Y le seguimos la próxima semana, porque si no, no nos vamos a extender. Dice que Jacob, que representa históricamente al primer Adán, el alma viviente, soñó una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y estamos viendo que lo que él está viendo es la reconciliación llevada entre las cosas del cielo y la tierra. Y dice que ángeles que subían y descendían por esa escalera, y dice que vio que Dios estaba en la parte alta. ¿Dónde estaba Dios? En la parte alta, allá arriba en el cielo. Y dice que cuando Jacob despertó, vio que Dios estaba en ese lugar. Dice el versículo 16, Dios está en este lugar. Y dice que Jacob dijo: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí o no? Pues vamos a ver esto. Usted tiene a Adán, ve que Adán está dormido y ve que Adán empieza a soñar.
Y lo primero que Adán sueña es una escalera. Y esa escalera está tocando un extremo, el suelo, la tierra, y el otro extremo está tocando el cielo, en donde hay una conexión entre el cielo y la tierra por medio de una reconciliación hecha por medio de la obra de Cristo. Y dice que él ve que están subiendo y descendiendo ángeles. Ahora, esta escalera que Jacob vio, ¿cómo era? ¿Cómo se imagina que era esta escalera? ¿Una escalera recta? ¿Una escalera de caracol? ¿Una escalera? ¿Cómo se imagina esta escalera usted? ¿Cómo? ¿Una escalera recta? Porque la escritura no da detalles de cómo era la escalera, pero por el Espíritu Dios le muestra cómo era la escalera. ¿Cómo se imagina usted que era esta escalera que soñó Jacob? ¿Cómo era la escalera que Jacob, que es un tipo histórico de Adán, era? ¿De qué dimensiones y cómo era? Pues las dimensiones no importan mucho, pero ¿cómo era? ¿De qué forma era? Para algunos era recta. Vamos a ver qué dice Primera Carta de Reyes 6:8, porque ahí aparece la escalera que estaba en la casa de Dios o en el templo de Dios del antiguo pacto. Y esa escalera tenía unas características especiales que me llevan a entender el sueño que Adán, representado por Jacob, estaba teniendo, o que Jacob, que representa a Adán, estaba teniendo. Primera Carta de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 6:8 dice: la puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera, ¿qué? De caracol. ¿Por una escalera qué? De caracol. ¿Cómo era la escalera? Sí, de caracol. Está hablando de la escalera que estaba en ese lugar. Dice, y del aposento, y dice, se subía por una escalera de caracol al del medio, del de abajo al de. Entonces vean, hasta aquí la escalera sube de abajo al medio. Y luego dice, y del aposento del medio, ¿a dónde? Al tercero. ¿Cuántos niveles tenía la escalera? Del 3. Del bajo al medio y del medio, Al tercero. ¿cuántos niveles tenía? 3. Miren lo que está viendo Jacob. Jacob, que es un tipo del primer Adán, está viendo una escalera de caracol que conecta de la parte de abajo a la parte del medio y de la parte del medio al tercer nivel, que es al cielo. ¿Cuántos niveles vio? 3 niveles. Vaya a Ezequiel 41:7, porque ahí mismo está revelada nuevamente esa escalera y está revelado nuevamente cómo era esa escalera. Ezequiel 41:7. Qué impresionante, ¿no? Vamos a ver. Dice Ezequiel 41:7: y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. ¿La escalera qué? De caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Es una escalera nuevamente De caracol. dice que subía por dentro de la casa. La casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir Al del medio, y de este, al superior. del inferior al del medio y del medio, ¿cuántos niveles tiene la escalera? 3 niveles. ¿Sí o no hay 3 niveles? Entonces, ahora fíjense. Esta escalera de caracol que tiene 3 niveles para poder llegar al aposento. ¿Para poder llegar a dónde? Al aposento. Al aposento alto o lugar santísimo. Mire lo que dice el primer libro de Reyes 6:16, ¿cómo dice? Primer libro de Reyes 6:16. O sea, tú subías de la parte baja de la escalera a la parte media. Y luego subías de la parte media a la parte alta. ¿Y qué había en la parte alta? Esto es lo que había en la parte alta. Dice, asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Ahí hizo en la casa un ¿qué? Aposento. ¿Qué es qué? En el lugar ¿Qué santísimo. estaba hasta la parte de arriba? Un aposento. ¿Qué era ese aposento? Un lugar santísimo. ¿Hasta dónde llegabas por medio de esa escalera al aposento alto? Ahora, ¿usted se acuerda cuántas partes tenía el templo y el tabernáculo de Moisés? El atrio, el lugar santo, El lugar el lugar santísimo. santísimo. ¿Y qué es lo que está viendo Jacob? Una escalera de caracol con 3 niveles. El atrio,
el lugar santo y el aposento alto que representa el lugar santo. ¿Y qué había en la parte de arriba? ¿Quién estaba? ¿No estaba Dios? Entonces, ¿dónde estaba Dios? En el lugar santísimo, en el aposento alto. Amén. Ahora fíjense, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Amén. Y dice que lo que él ve es esta escalera. Y esta escalera de caracol tiene 3 niveles. Y estos 3 niveles vamos a ver ahora qué representan. Si tiene 3 niveles, nosotros podemos ver la manifestación de Dios como Padre, la manifestación de Dios como Hijo y la manifestación de Dios como Espíritu, en la consumación de su plan y de su propósito eterno. Por lo tanto, escúcheme bien, lo que Jacob soñó fue la casa de Dios. ¿Dónde? ¿Fuera o dentro de él? Dentro de él. Lo que él está viendo es viéndose a sí mismo a través de la luz, porque esa ciudad se llamaba Luz. Él llegó a la ciudad de la luz. Él es un usurpador, él es un tramposo que está en tinieblas, pero cuando él llega a la ciudad, lo primero que él encuentra es luz. Y cuando él encuentra luz, lo primero que él encuentra es a Cristo. Y cuando él encuentra a Cristo, él duerme y a través de dormir, él empieza a soñar. Y a través del sueño que tiene por medio de la luz, él empieza a ver esta escalera con estos 3 niveles. Y él lo que sueña es la casa de Dios. ¿Qué está soñando? La casa de Dios. Con la escalera que conduce al primer nivel, al segundo nivel y al tercer nivel. Ahora, déjeme explicarle lo que representa cada nivel. El primer nivel representa el viejo pacto. El primer nivel representa el viejo pacto, las obras de la carne del viejo pacto. El segundo nivel representa la ley de la fe por el Espíritu, la iglesia del nuevo pacto. Y el tercer nivel representa el aposento alto, el lugar santísimo, el reino eterno de Dios. ¿Está quedando claro? Entonces, ¿qué está viendo? Él está viendo la ley de Moisés, que son las obras de la carne del viejo pacto. Él está viendo la ley de la fe por el Espíritu en la iglesia del nuevo pacto. Y él está viendo el reino de Dios, el aposento alto, el lugar santísimo, en donde está el aposento, en donde está la presencia de Dios. Amén. Amén. Esa escalera, escúchame bien. Esa escalera sube de los atrios al lugar santo hasta llegar al lugar santísimo. Esa escalera sube del atrio al lugar santo hasta llegar al lugar santísimo. Es decir, sube de la ley de las obras a la ley de la fe hasta llegar al amor, que es el fin de la ley. Porque el fin de la ley es el amor, o la consumación de la ley es el amor. ¿Se acuerdan que yo se lo expliqué otras veces, no? Es decir, el amor consuma la ley tanto del viejo como del nuevo pacto para poder llegar al aposento alto, que es el reino de Dios, en donde está la presencia de Dios. Amén. Es decir, representa el primer nivel, el reino terrenal del Mesías. El segundo nivel, el reino celestial de Shiloh, que es el que trajo el reposo, hasta llegar al tercer nivel, que representa el reino eterno de Dios. Fíjese, el reino terrenal del Mesías, que es el rey de Israel, el reino de los cielos de Shiloh, el que da descanso o el que da reposo en su reino milenial de 1000 años, y el reino eterno de Dios. Es decir, la ley de las obras, la ley de la fe y el amor que consuma toda la ley, tanto la ley de la fe como la ley de las obras. ¿Está viendo lo que está soñando? Esa escalera, lo que Jacob está viendo en esa escalera, representa el plan y el propósito eterno de Dios para llevar a Adán nuevamente al aposento alto. Es decir,
lo que Jacob está viendo es la manera en la que Adán, que es un alma viviente y que está separado de Dios, él está viendo la manera en la que va a ser restaurado nuevamente, a manera de poder llegar nuevamente a la presencia de Dios. Él está viendo la forma, el proceso, la manera en la que Dios lo va a restaurar a través de la ley de Moisés, a través del nuevo pacto en la ley de la fe y a través del amor en el reino, para llegar nuevamente a la presencia de Dios en el aposento alto, en el lugar santísimo. Amén. ¿Qué tuvo que hacer Adán para llegar a la presencia de Dios? Él tuvo que ascender al aposento alto a través de subir los 3 niveles de gloria. Él tuvo que subir de la ley de las obras a la ley de la fe. ¿Sí o no? Ahora, en la ley de las obras estaban las obras de la carne de Adán, pero en la ley de la fe del nuevo pacto es el espíritu que le es dado al postrer Adán, para que el postrer Adán sea gobernado por el espíritu, a fin de que no viva más en las obras de la carne, sino que viva por el fruto del espíritu. O sea, de la ley de Moisés a la ley de la fe en el nuevo pacto pasa una transición. El primer Adán deja de ser el primer Adán y se convierte en el postrer Adán. La diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán es que el primer Adán es gobernado por la carne, pero el postrer Adán es gobernado por el espíritu. El postrer Adán es gobernado el espíritu a su carne y la carne sirve al espíritu. Mientras que en el primer Adán la carne le sirve a la carne y la carne se gusta de la carne. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Porque si usted entiende esto, usted va a salir de aquí una persona que va a poder explicarle a la gente el plan consumado de Dios a través del sueño de Adán. Ahora fíjese lo que le voy a decir. ¿Qué veía que subía y descendía? Ángeles. ¿Y qué es un ángel? Un mensajero. Ahora le voy a explicar. El lugar, el templo y el tabernáculo tenía 3 partes. Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que representa el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. y el tercer cielo. Entonces, el primer cielo estaba en los atrios, que es la ley de Moisés. El segundo cielo está en el nuevo pacto, que representan los 1000 años del gobierno de Cristo, como Shiloh, como el rey de las naciones. Y el tercer cielo es el reino eterno, en donde está el aposento de Dios, en lo más alto del lugar santísimo, ¿sí o no? El segundo cielo, ¿quién podía entrar solamente al lugar santo? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al segundo cielo, en donde representa el reino de los cielos de parte de Dios, de parte del Hijo Cristo? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes. Entonces le voy a preguntar algo. ¿Quiénes eran los que subían al cielo y bajaban a la tierra trayendo los asuntos de Dios? Los ángeles. ¿Y esos ángeles quiénes están representados por quién? Por los sacerdotes. Cuando usted ve que está hablando de ángeles, usted no ve que están bajando angelitos volando. Lo que usted tiene que entender es que está hablando del sacerdocio, porque los únicos que podían entrar del atrio al lugar santo que representan los cielos eran los sacerdotes. Por lo tanto, esos sacerdotes entraban a los cielos, dice que subían. ¿De dónde? Del atrio. Ellos en calidad de hombres entraban a los atrios, pero después subían a los cielos como sumos sacerdotes para recibir de parte de Dios las revelaciones que después bajaban del cielo, que es el lugar santo, a los atrios, a decirle al pueblo: así les dice Dios. Ellos eran los ángeles que subían y bajaban trayendo el mensaje de parte de Dios al pueblo. Esos ángeles son los sacerdotes que intercedían por el pueblo delante de Dios. Esos sacerdotes son los ángeles que presentaban los sacrificios y las ofrendas para que el pueblo fuera perdonado delante de Dios. Ellos eran esos ángeles. ¿Sí me está quedando claro? Entonces miren, la labor de los sacerdotes en el antiguo pacto o en el viejo pacto era la de ministrar al pueblo la palabra de Dios, para dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo.
Y los sacerdotes eran los únicos que tenían la autoridad para ingresar dentro del templo en el lugar santo que representaba el cielo. Así es que a los sacerdotes se les consideraba ángeles, porque ellos eran los que traían a los hombres la sabiduría de lo alto recibida por Dios. Ellos entraban al cielo, recibían en el cielo la sabiduría de Dios, recibían en el cielo el conocimiento de Dios, y después bajaban a los atrios, al pueblo, a la tierra, para dar a conocer este conocimiento y esta revelación al pueblo. ¿Le está quedando claro? Así es que como estos ángeles representados por los sacerdotes eran los que traían a los hombres, es decir, al pueblo, la sabiduría de lo alto, y era debido a ellos que solamente se podía acceder al conocimiento y la sabiduría de Dios. Si los hombres querían conocer algo de Dios y querían tener sabiduría de Dios, necesitaban de estos ángeles que eran los sacerdotes, que eran los únicos facultados por Dios para poder entrar a los cielos. Así es que lo que Jacob está viendo en el viejo pacto, en el primer piso, es a los sacerdotes entrando y saliendo del lugar santo a los atrios, trayendo toda la sabiduría y el conocimiento de Dios a los hombres. En el primer nivel, repite, en el primer nivel, Jacob está viendo a los sacerdotes de la ley subiendo a los cielos y bajando a la tierra, trayendo el conocimiento y la sabiduría de Dios para dársela a conocer a los hombres. Ahora le pregunto, entonces, ¿qué está viendo en el segundo cielo? En el segundo nivel, él sigue viendo ángeles subir y bajar. Pero en el segundo nivel ya no hay sacerdotes de levitas. Entonces, ¿qué está viendo? Ahora está viendo a Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote en el nuevo pacto que sube y baja. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Desde ahora verán ángeles subir y bajar por el Hijo del Hombre. En el nuevo pacto, lo que ahora está viendo Jacob es a Cristo como sumo sacerdote, a Cristo como sacerdote de los cielos en su reino milenial, y a todos los reyes y sacerdotes los está viendo ministrar y traer las cosas de Dios a los hombres en el tiempo de la iglesia. Aleluya. ¿Le está quedando claro, mi hermano? Mire, vea lo que dice Juan 1:51. ¿Se cayó? Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis que el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. Entonces, en el nuevo pacto, Cristo como sacerdote es quien sube y desciende. Y son en la iglesia los ángeles que suben y descienden trayendo las cosas de Dios. Es decir, la iglesia que tiene acceso por medio de Cristo a los cielos. En la ley él está viendo a los sacerdotes levitas. En el nuevo pacto él está viendo al sacerdocio de Cristo subiendo y bajando para traer la revelación, para traer la sabiduría y el conocimiento de Dios de los cielos a la tierra, a los hombres. ¿Hasta ahí le está quedando claro? Entonces, él está viendo el primer nivel, él está viendo el segundo nivel y está viendo a los ángeles. ¿Pero qué está viendo en el tercer nivel? En el tercer nivel él ya no ve ángeles, porque ¿a quién ve en el tercer nivel? Ve a Dios. A Dios. Porque en el tercer nivel ya no hay necesidad de sacerdocio, porque ya todo está consumado. Si en el tercer nivel ya todo está consumado y ya llegaste al lugar santísimo, ya estás delante de Dios, ya estás frente a la gloria de Dios, ya estás frente a la presencia de Dios y ya no necesitas sacerdotes que intercedan, porque ahora tú ya estás delante de Dios y ya te has convertido en el tabernáculo de Dios. Aleluya.
En el tercer nivel él ya no ve sacerdotes, ángeles que suben y bajan. En el tercer nivel él ya nada más ve la presencia de Dios. En el tercer nivel él ya nada más ve el aposento alto. Él ya nada más ve el lugar santísimo. Él ya nada más ve a Dios. ¿Por qué? Porque en el tercer nivel ya fue consumado el primero y el segundo nivel. Ya fue consumado la ley de Moisés. Ya fue consumada la ley de la fe del nuevo pacto. Tanto la ley de Moisés del viejo pacto como la ley de la fe del nuevo pacto son consumadas para llegar al tercer nivel, que es el amor, que concluyó toda la ley, tanto del viejo como del nuevo pacto, y a través del amor llegaste a la consumación de todas las cosas, en donde está la presencia de Dios en el lugar santísimo, en donde ya no hay nada más que Dios, en donde Dios es todo en todo. ¿Qué dice 28:13? Génesis 28:13, ¿cómo decía? Génesis 28:13, ¿cómo decía? He aquí Jehová está en lo alto. He aquí, ¿qué? Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. ¿Quién estaba hasta arriba? Dios. Ya no había ángeles. ¿Por qué? Porque llegaste a casa. Y cuando tú llegas a casa, tú ya no necesitas de intercesores. Cuando tú llegas a casa, tú ya no necesitas de sacerdocio. Cuando tú llegas a casa, tú ya eres el tabernáculo de Dios, y la presencia y la gloria de Dios llena todo en ti. Pues mire lo que está soñando Adán. Adán está soñando un proceso que lo está restaurando para llevarlo finalmente a ser nuevamente el tabernáculo de Dios. Él termina diciendo: esto es la casa de Dios. Yo llegué a una ciudad que se llama Ciudad Luz, y a través de la luz he despertado para darme cuenta que realmente Adán nunca estuvo separado de Dios, para darme cuenta que Adán realmente nunca vivió separado y apartado de Dios, sino que Adán siempre ha sido la casa de Dios, la expresión de Dios, el tabernáculo de Dios y el lugar santísimo de Dios. Jacob se está viendo a sí mismo como la casa de Dios. Se está viendo completamente restaurado. ¿A través de qué? De un sueño. Entonces déjenme explicarle y terminar de explicarle eso. Esa escalera en la casa de Dios, lo que muestra es la manera en la que Adán es llevado nuevamente de regreso al reino eterno de Dios por medio de un proceso de restauración a través de los 3 niveles de gloria que lo transforman de carne y sangre hasta el segundo hombre celestial, para poder llegar al aposento alto, que es el lugar santísimo donde Dios es todo en todos. Es decir, el primer Adán en la ley de las obras de Moisés del viejo pacto, al postrer Adán en la ley de la fe de la iglesia del nuevo pacto, hasta el nuevo hombre en el amor, que es el fino consumación de la ley del viejo y del nuevo pacto, para llegar al aposento alto o lugar santísimo con Dios, llenándolo todo, en donde ya no hay atrios ni hay lugar santo, sino que ahora solamente está Dios como el lugar santísimo. Vea lo que dice Apocalipsis 21:16. Apocalipsis 21:16. En el reino eterno de Dios ya no hay atrios y ya no hay lugar santo. Ya no hay obras de la carne ni hay obras de la fe por el Espíritu. En el reino eterno de Dios ya nada más hay lugar santísimo. Es decir, el amor de Dios en todos y para todos. ¿Qué dice Apocalipsis 21:16? La ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, se halla establecida en cuadro. ¿En qué? Cuadro. ¿Usted recuerda qué era el atrio? Un cuadro. ¿Y qué era el lugar santo? Otro cuadro. ¿Y qué era el lugar santísimo? Otro cuadro. Y dice que la ciudad está ¿en qué? En cuadro. ¿Cuántos cuadros hay en la ciudad santa? No. ¿Cuántos cuadros hay? 1. En la ciudad santa, que es la Nueva Jerusalén, ya no hay 3 cuadros, ya nada más hay 1. Dice, la ciudad se hallaba establecida en cuadro, en un cuadro.
El tabernáculo tenía 3 cuadros. El templo de Salomón tenía 3 cuadros. Pero la Nueva Jerusalén, ¿cuántos cuadros tiene? 1. Dice, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la... No nos vamos a meter en eso. ¿Cuántos cuadros había? 1. Ahora fíjese lo que dice Apocalipsis 11:19. ¿Qué dice? Y el templo de Dios fue abierto. ¿En dónde? En el cielo. ¿Dónde es el cielo? El tercer nivel. ¿Qué es el tercer nivel? El aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? El lugar santísimo. Dice, el templo de Dios fue abierto en el tercer cielo. ¿Y qué? Y el arca del pacto. ¿Qué era lo único que se veía? El arca del pacto. Ahora, en el tabernáculo de Moisés, ¿dónde estaba el arca del pacto? ¿En el arca del lugar santo o en el santísimo? En el lugar santo. En el templo de Salomón, ¿dónde estaba el arca del pacto? ¿En el arca, en el lugar santo o en el santísimo? ¿Qué es lo único que se ve en el templo de Dios en el cielo? El arca. ¿Y dónde está el arca? Porque ya no hay atrio ni lugar santo. En el templo de Dios, en el tercer cielo, que es el aposento alto, que es el reino eterno, ya no hay atrio, que es ley del viejo pacto, las obras de la carne, y ya no hay iglesia. Es decir, ya no hay ley de la fe por el Espíritu a través del nuevo pacto. Lo único que hay es el arca del pacto, el lugar santísimo. Repite, en el tercer nivel está el lugar santísimo, en donde está el arca del pacto, la presencia y la gloria de Dios llenándolo todo. Pero en el tercer nivel, en donde está el lugar santísimo, la presencia y la gloria de Dios llenándolo todo, ya no hay segundo nivel ni hay primer nivel. Ya no hay atrios ni hay lugar santo. Ya no hay iglesia ni hay ley de Moisés. Ya no hay viejo pacto ni hay nuevo pacto, porque fue todo consumado para poder llegar al lugar santísimo, que es el reino de Dios. Para poder llegar al reino eterno de Dios, se tuvo que consumar la ley del viejo pacto y se tuvo que consumar el nuevo pacto, la ley de la fe. Tanto la ley de las obras de la carne del viejo pacto como la ley de la fe del nuevo pacto tuvieron que consumarse para poder llegar al lugar santísimo, al tabernáculo, al aposento alto, a donde está la presencia y la gloria de Dios en el mundo. Cuando tú me ves, estás viendo el reino eterno de Dios. Cuando yo te veo, estoy viendo el reino eterno de Dios, en donde ya no hay atrio ni hay lugar santísimo, ni hay lugar santo, solamente está el lugar santísimo. Es decir, en donde tu cuerpo, que es el atrio, y en donde tu alma, que es el lugar santo, son gobernados completamente por el Espíritu, que es el lugar santísimo, donde tú y Dios son uno. Amén. Ya tu cuerpo no hace lo que quiere y tu alma ya no es gobernada por Adán. Ahora tu cuerpo y tu alma son completamente gobernadas por Dios, y Dios se expresa a través de este templo, en donde solamente hay un aposento alto, en donde no solamente se expresa el lugar santísimo, en donde Dios, que es todo en todos, lo llena todo y se expresa a través de todos. Dale un aplauso al Señor. Uy, qué tremendo. Eso está poderoso. Pero ¿cómo andan los que dicen que están en la iglesia? ¿No andan batallando entre la carne y el espíritu? Todavía es Adán en su alma peleando en su carne contra el espíritu, para ver si son gobernados por el espíritu o si son gobernados por la carne de Adán. Así anda la iglesia. Que someteos al espíritu para que no andéis en la carne, y que los que andan por el espíritu no andan en la carne. Y así anda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era el postrer Adán. La lucha del alma de Adán en la carne contra el espíritu, o el espíritu contra la carne de Adán. El espíritu gobernando la carne y la carne sierva del espíritu. Pero nosotros ya no estamos ahí, nosotros ya llegamos al aposento alto. Amén. En el aposento alto ya no hay lucha entre el espíritu y la carne. En el aposento alto ya nada más está el arca del pacto, Dios llenándolo todo con su gloria y expresándose a través de todos. Amén. Entonces termino diciéndote esto por hoy. Jacob, que históricamente representa a Adán, duerme,
y sueña una escalera de 3 niveles que lo lleva de regreso a Dios. ¿Por qué? Porque mientras Adán no despierta del sueño, él se la pasa soñando en el proceso de restauración que le permitirá algún día regresar a Dios a través de sus obras. Mientras Adán duerma, él siempre va a estar soñando que está en un proceso de restauración y de perfeccionamiento para regresar nuevamente a Dios. Te pregunto, ¿estás soñando que estás perfeccionándote para regresar a Dios o te ves perfecto y completo en Cristo siendo uno con Dios? Me veo perfecto. Porque el estado de conciencia al que has despertado es el estilo de vida presente que estás viviendo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte en tus pies, por favor. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra de reino que esta tarde tú nos has permitido compartir con cada uno de nuestros amados hermanos en tu reino. Mil gracias por permitirme ser portador de esta palabra y por poder compartir esta verdad eterna vivida en este presente cronológico para cada uno de nosotros como reyes y señores que vivimos en el aposento alto, en donde somos completamente gobernados por Dios, todo en todos. Mil gracias por cada una de las personas que también nos acompañaron en la transmisión en vivo este domingo, Señor. Gracias porque a través de esta palabra tú nos permites seguir conociéndote a ti dentro de nosotros, y este conocimiento que tenemos de tu persona nos permite cada día entender más y más el plan y el propósito eterno que tú has consumado a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, que tú llevaste a la humanidad de un primer nivel a un segundo nivel y después a un tercer nivel para que tu gloria lo llenara todo y para que tú fueras todo en todos. Gracias porque el amor es la consumación de la ley, tanto de la ley de Moisés como de la ley de la fe del Espíritu, para poder a través del amor conocerte a ti y entender todo lo que tú ya hiciste por ese gran amor con el que tú creaste todas las cosas que salieron de ti y de ti nunca salieron, mas ahora despertando han regresado a ser tuyas en pertenencia, mas nunca por separación. Mil gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis amados hermanos, y mil gracias por permitirme ser partícipe de este compartir que tanto he disfrutado y por el cual te agradezco. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, pues yo, la verdad, tome su lugar. Yo me quedo muy satisfecho con lo que hoy hemos disfrutado. La próxima semana voy a tener la tercera parte porque no terminé. La próxima semana sí termino la tercera parte, pero se me hace que es muy interesante lo que hemos estado viendo. Permítame, por favor, despedir y saludar a algunas personas que están siguiendo la transmisión. Guarací, allá en Porto Alegre, con todos los amados en Porto Alegre, su esposa, sus hijos y los amados amigos que tenemos por allá, les enviamos un abrazo, un beso y todo nuestro amor para ustedes, Guarací. Carlos Eduardo Castellano, con todos los amados allá en Santa Cruz, Venezuela, con Bruno, con Sandra, con esta Nora, con Jesús, con tu esposa Anjuli, todos en general, para no omitir a alguno, les envío todo mi amor, todo nuestro cariño desde la Ciudad de México. Reciban un fuerte abrazo y esperamos próximamente poder hablar con ustedes y poder saludarlos personalmente. Carlos, un abrazo para todos. Alex Pineda y su esposa Marjorie, que también son venezolanos de allá, son venezolanos pero actualmente están en Barranquilla, Colombia. Nuestro amor para ustedes, mis amados, les enviamos un beso también a ustedes allá, Barranquilla, Colombia. Alejandra Pacheco, te envío un beso y te envío un abrazo también, mi amada. Muchas gracias por seguir la transmisión, para ti, para toda tu familia, hazlo extensivo, por favor. Guadalupe López, un abrazo y un beso para ella. Juan Carlos Moreno, un abrazo, mi amado. Alberto Hernández, mi amado, un abrazo hasta España, esperando que todo esté bien contigo, con tu esposa y con tu familia. Te enviamos un abrazo y te enviamos todo nuestro amor. Marta González, un abrazo acá en la ciudad de Reynosa. Ataí García, un abrazo y un beso. Héctor Gutiérrez, un abrazo y un beso, mi hermano, lo estamos esperando por aquí cuando quiera venir a saludarnos, ya sabe que esta es su casa. Simon Clan, un abrazo y un beso. Cecilia Josefina, beso y para ella. Yamilet Méndez, también hasta Venezuela, un abrazo y un beso. Dayer Pereira, de allá de Sao Paulo, Brasil, un abrazo y un beso para Dayer.
Jaime Cantú, un abrazo y un beso bendecido, entendido. Muchas gracias por sintonizarnos y sabes que seguimos entendiendo el reino eterno de Dios y esta verdad eterna que nos gobierna. Un abrazo para ti, mi amado Lau Rodríguez. Le enviamos un fuerte abrazo y un beso también a Lau. Alumbrado en la oscuridad allá en Florida, le enviamos un abrazo y un beso para él y para su familia. Y a todas las personas que siguieron la transmisión en vivo, sin omitir alguna, por supuesto, agradezco el favor de su atención. Mil gracias por seguirnos, por permitirnos compartir con ustedes estas verdades eternas que están siendo manifestadas en este presente cronológico. Lo invitamos a que la próxima semana, el próximo domingo, esté nuevamente con nosotros a partir del mediodía. Voy a dar la tercera y última parte. Yo pensaba terminar ahora, pero definitivamente el tiempo es corto, no me dio más tiempo. La próxima semana voy a terminar la tercera parte de Despiértate, perdón, tú que duermes. Así es que lo espero la próxima semana. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención. Me despido de ustedes, no sin antes desearle que tenga un excelente fin de semana, que tenga un buen provecho y nos vemos el próximo domingo. Mil gracias a todos y sigan disfrutando del reino eterno de Dios, en donde nosotros somos reyes y señores, pero sobre todo somos la expresión y la manifestación de Dios, que lo llena todo en nosotros con su gloria. Buenas tardes.